en Marcos 2:14. Marcos 2:14. Voy a leerlo una vez y después usted lo lee conmigo. Dice así la palabra: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Ahora todos juntos. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. ¿Puede sentarse en esta hora, hermano? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver esta porción de la palabra. Vamos a adentrarnos. Es una porción que yo sé que usted la ha leído mucho, pero hoy vamos a concentrarnos en esta porción. Jesucristo llama a sus discípulos y les pide que lo sigan. Pero el seguirlo, ¿qué implicaba? El seguir a Jesús, ¿qué implicaba? Dejar, ¿verdad? Dejar. Eso es lo que implicaba. El común denominador del llamado de Jesús para sus discípulos es que implicaba dejar. Si, por ejemplo, los que eran pescadores tuvieron que dejar sus redes y tuvieron que dejar su barca y seguir a Jesús. Aquí vemos el caso de Leví. Este personaje nos dice que él salió, Leví, y Jesús, salió en busca de los discípulos y llegó donde estaba Leví. Y dice la palabra que entonces, cuando estaba ahí frente a él, le dijo, estaba en el banco de los tributos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Vea usted este ejemplo de fidelidad. Nosotros a lo mejor lo leemos y decimos: lo siguió y ya. Pero realmente seguir a Jesús implica el dejar algo, el dejar cosas que a lo mejor para nosotros son valiosas. Cuando estaba preparando esta enseñanza, vino mucho a mi mente una palabra que yo creo que para nosotros, cuando la recordamos, implican quizás cosas desagradables. ¿Sí? Por ejemplo, usted ha usado o ha empleado la palabra renuncia. Ha empleado esta palabra, renuncia, renunciar, renuncio. ¿Sí la ha empleado? ¿Cómo, en qué casos, hermana Laura, la ha empleado usted? Sí, hermana, gracias. Generalmente cuando usamos esta palabra es para situaciones que no nos esperábamos, situaciones que, como dice nuestra hermana Laura, son dolorosas. Por ejemplo, a veces tienes que renunciar a un trabajo, a un empleo, quizás tienes que renunciar a irte a estudiar a una universidad que tú querías estudiar una carrera que estaba en esa universidad, pero como a lo mejor no había suficiente recurso en tu casa, pues tuviste que renunciar a esa carrera. Lo mismo, vuelvo a repetir, del trabajo. A veces tenemos que renunciar por diferentes cosas y es una palabra dolorosa. Pero aquí nosotros en la palabra de Dios vemos que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer como hijos de Dios es renunciar.
¿Renunciar a qué? Usted quizás va a preguntar ¿a qué? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa convicción para que nosotros sepamos a qué debemos de renunciar. Pero la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y de mujeres que tuvieron que hacer esa renuncia para poder obtener una bendición. ¿A cuántos no nos gusta ser bendecidos, hermano? Yo creo que todos deseamos ser bendecidos en nuestra vida. De hecho, nos acercamos a lo espiritual porque sabemos, consciente o inconscientemente, que al acercarnos a lo espiritual vamos a tener bendiciones. Y no está mal que lo pensemos de esa forma. Pero también debemos de pensar que junto con la bendición van las renuncias. Dios no nos puede bendecir en la medida que nosotros quisiéramos o que Él mismo quisiera, porque antes que tú desees una bendición, Dios está dispuesto a dártela. Pero muchas veces no llega esa bendición si no aprendemos a renunciar. Vuelvo a repetirte, ¿a qué? Eso el Espíritu Santo te va a dar esa convicción. Pero lo cierto es que muchas veces tu bendición está ya casi a la puerta del cielo, dispuesta para ser entregada, pero la falta de renuncia nos impide que llegue. La falta de renuncia de nuestra parte, porque Dios siempre quiere bendecirnos. Amén. Pero los que ponemos trabas somos nosotros, de muchas formas. Pero en esta hora vamos a ver la traba de la renuncia, lo que no queremos dejar, lo que queremos a veces esconder, como aquel hombre que le fue entregado un talento, y dice la palabra que a través de esta parábola que este hombre, en lugar de trabajar ese talento, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró. Y a veces muchos de nosotros hacemos eso. Enterramos cosas en nuestro corazón, no en la tierra, las enterramos en nuestro corazón y ahí están, y no renunciamos a ellas. Pero vamos a ver aquí esta enseñanza apoyada con diferentes personajes de la Biblia que para recibir la bendición tuvieron que renunciar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, verso 2? Si alguien me lo quiere leer, por favor. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Gracias, hermana Karen. Junto con esa cita, vamos a ver Isaías 41:9. Isaías 41:9. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Gracias, hermana Karen. Aquí estamos viendo, uniendo estas dos citas, nos está hablando de qué personaje. De Abraham, nos está hablando de Abraham. Dice: yo te escogí desde que estabas, te hablé desde que estabas en Mesopotamia. Sí, Dios le habla a Abraham para que Abraham lo siguiera. Abraham, usted sabe que provenía de una familia, o más bien dicho, de una sociedad idólatra. Él vivía en una ciudad, en aquel tiempo era una ciudad muy grande, era una ciudad llena de muchos lujos, era una ciudad donde había mucho comercio. Pero también había muchas cosas malas como la idolatría. Y Dios se fijó en el corazón de Abraham, como se fijó también en tu corazón, y lo llama. Pero vea usted lo que hace con Abraham. Dice que lo llamó y lo sacó de esa tierra. Lo tuvo que sacar de esa tierra. ¿Para qué? Para establecer un pacto con él.
Lo sacó de esa tierra para establecer un pacto con él. No fue fácil para Abraham, porque déjame decirte algo, que cuando Dios lo llama, no inmediatamente se fue a la tierra que Dios le estaba prometiendo. Pasaron años. De hecho, se tuvo que morir su padre, Taré, se tuvo que morir para que Abraham pudiera irse con su mujer y su sobrino hacia la tierra que Dios le estaba diciendo. Tuvo que salir, hermano. Y nosotros lo leemos en la palabra y decimos, sí, se fue Abraham, salió de Ur de los Caldeos y se fue a Canaán. Pero no fue algo sencillo, no fue algo fácil. ¿Usted cree que no le dolió tener que dejar todo lo que tenía? Claro que le tuvo que haber dolido. Tan solo el hecho de separarse de sus costumbres, de separarse de su familia, tuvo que haberle dolido. Pero Dios, que tenía para él, dice en Hebreos, Dios les tenía preparado una tierra mejor. Y así como Dios obró en Abraham, también Dios quiere actuar en nuestra vida. ¿De qué cosas tienes necesidades tú? Yo sé que aquí habemos algunos que tenemos grandes necesidades. Y Dios está dispuesto a obrar en nuestra vida. Amén. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas, pero tenemos que renunciar a algo que quizás nos va a doler. Pero Dios obra de esa manera. Usted sabe que el dolor muchas veces es benéfico. El dolor es benéfico. Y no es porque yo lo esté sacando de la mente, sino porque hay estudios en los cuales se revela que el dolor es algo benéfico para el ser humano. El dolor nos ayuda muchas veces a obtener experiencias, a no cometer los mismos errores, nos ayuda a madurar. A todo eso nos ayuda. Jesucristo mismo, estando en esta tierra, vino a sufrir, así lo dice la palabra. Vino a sufrir, vino a padecer, y todo eso se relaciona con la renuncia. Renuncia y dolor parece que van de la mano, van entrelazados. Filipenses dice que Él se despojó a sí mismo. Y entonces usted y yo, ¿por qué a veces no queremos despojarnos? Tenemos la necesidad, pero no nos gusta despojarnos. Seguimos aferrados a nuestra forma de actuar, seguimos aferrados a nuestra forma de pensar, seguimos aferrados a muchas cosas que nos impiden obtener esa bendición. Aquí la palabra de Dios dice que Abraham tuvo que dejar esa tierra para recibir la bendición. ¿Qué otro personaje? Génesis 24, 57 al 60. Génesis 24, 57 al 60. Capítulo 24 del 57 al 60. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos otro ejemplo. Ahora es una mujer que también la palabra de Dios nos da la historia y la leemos y creemos que fue fácil, pero no fue fácil. Ella era una hija de familia. Rebeca era hija de familia, la cuidaba el papá, la cuidaba el hermano. Y de momento llega un forastero y le dice: Dios me dio visiones que tú eras la elegida para que fueras la mujer de mi amo, del hijo de mi amo. Y le ofreció presente, le ofreció oro, le ofreció cosas preciosas.
Pero eso no iba a sustituir ese cariño y ese estar en familia. Y todo fue inmediatamente, hermano. Porque un día llegó este personaje, el siervo de Abraham, a buscarla y al otro día se la llevó. ¿Cuánto tiempo tú le pides a Dios para cambiar? ¿Cuánto tiempo Dios nos tiene que esperar para que cambiemos? ¿Cuánto tiempo tú, dice la palabra, que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo? Y ahí lo traemos almacenado. ¿De cuántos días? O semanas, o meses, o quizás años. Ya hasta se hizo añejo el enojo ahí dentro de nosotros. Y ahí sigue. Y la palabra de Dios que nos dice, nos pone un tiempo, nos pone un límite, dice no se ponga el sol, es decir, no te acuestes enojado con la persona. Está el esposo y la esposa se enojan y dice uno, pues hasta que ella no me pida perdón, hasta que él no me pida perdón, y así se la pasan días, semanas. Y así son felices, porque se pelean ahorita, se reconcilian al mes y a las 5 horas otra vez caen en lo mismo. Entonces, ¿a qué Dios obedecemos? Pero eso sí, queremos que Dios nos conteste, que Dios nos responda, que me dé el trabajo que yo quiero, que me dé el carro que yo quiero, que me vaya muy bien en mi aguinaldo, y queremos muchas cosas. Pero nosotros, ¿a qué renunciamos? ¿A qué renunciamos, hermano? Es realmente algo difícil de entender. ¿Por qué no obedecemos lo que Dios nos está diciendo? Esta mujer de un día para otro cambió. No le dijo al siervo de Abraham, espérame tantito, déjame que... No. De hecho, los que no querían que se fueran era la familia de ella, pero ella dijo, yo sí me voy. ¿Por qué? Porque sabía que venía algo bueno. Así usted cuando haya algo que lo tiene fascinado, a lo mejor es usted casado y hay por ahí unas faldas que le llaman la atención, y se ha ido con las faldas, desfascínese de eso y aprenda a valorar lo que realmente es bueno. Amén. Tenemos que dejar esas cosas para que Dios nos bendiga. Esta mujer dijo, pues yo me quiero ir porque algo me dice que me va a ir mejor con Isaac, y se fue. Y vino a formar parte de la familia patriarcal. Si ella quizás no se hubiera ido, ni estuviera en las páginas de la Biblia, ni usted y yo ni hubiéramos sabido que existía una mujer que se llamaba Rebeca en los tiempos de Abraham. Pero vea cómo una decisión cambia las circunstancias. Una decisión cambia nuestras circunstancias. Es bueno orar, es bueno pedir, es bueno que la iglesia nos ayude a orar, pero si nosotros no queremos cambiar, difícilmente Dios va a contestar conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene unas riquezas allá. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Por eso los que debemos de cambiar somos tú y yo. Él no tiene por qué cambiar. Pero tú y yo sí tenemos que cambiar porque lo necesitamos. Vamos con otro ejemplo. Nehemías capítulo 2, del 1 en adelante tantito, por favor. Nehemías 2, del 1 en adelante, por favor. Sucedió en el mes
de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hasta ahí, hermano, claro. Entonces tenemos esta historia de Nehemías. Usted ya conoce la historia. Nehemías era un personaje que ni siquiera había vivido en la tierra de Judá. Él no había ido, pero escuchó acerca de lo que estaba pasando ahí, de cómo había quedado en ruinas la ciudad. Y él tenía una posición privilegiada. Era el copero del rey. Si a lo mejor usted piensa que el copero pues era así como un sirviente más del rey, pero no, el copero era un personaje de mucha confianza para el rey. Era alguien de mucha confianza. Entonces dice la palabra que a él le afligía lo que estaba pasando allá en la tierra que era de sus padres, y el rey se dio cuenta y le dice: ¿qué te pasa? Y entonces Nehemías le pide permiso para ir a la ciudad de sus padres, para reconstruirla. Así lo dijo él: quiero ir a reconstruir la ciudad. Vea cómo Nehemías deja su posición y va a hacer algo que él ni siquiera sabía hacer. A veces decimos: pero es que ¿cómo voy a empezar si no sé hacerlo? Cuando Dios ve nuestra disposición, hermano, Él nos capacita. Amén. Cuando Dios ve la disposición de nuestro corazón, Dios nos capacita para hacer la obra. Pero ¿qué es lo que necesitamos tener? Disposición. Si no hay disposición, no va a suceder nada. Si Nehemías no hubiera tenido disposición, se hubiera quedado plácidamente ahí sirviéndole su vinito al rey, probándole los vinos para ver que no lo envenenara, y estaría muy feliz y contento. Y diría quizás él: el Dios de mis padres me bendice porque estoy en un lugar privilegiado. A veces nos va bien en nuestra vida, nos va bien, tenemos unos padres solventes, no tenemos carencia de nada, y eso a veces nos impide pensar en los demás. Lo que tenía Nehemías era disposición. Hoy usted y yo necesitamos tener disposición para el servicio, hermano. Necesitamos tener disposición. Que cuando nos digan: hermano, ayúdanos con esto. Sí, hermano, está bien, vamos a hacerlo. Tener esa disposición. Pero a veces siempre decimos: es que no tengo tiempo. O sea, tiempo sí tenemos, lo que no tenemos es ganas, que es otra cosa. Porque cuando nos enfermamos, ¿a poco le dices a la enfermedad: ¡ay, no me des ahorita, porque viene mi cumpleaños, porque viene Navidad, porque viene fin de año y tengo que celebrarlo! Te diagnostican una salmonelosis y te dicen: no puedes comer nada de grasas, nada de esto, tienes que estar en reposo mínimo unos 20 días. O te diagnostican hepatitis, que es una enfermedad de cuarentena. ¿A poco le dices al virus: pues a mí no me importa que estés aquí, yo voy a comer grasa, yo voy a comer chile, aunque me esponje de la panza, aunque no pueda digerir, aunque me duela el intestino, pero yo voy a comer? ¿Hacemos eso? No.
no lo hacemos. Y tenemos que tener tiempo para estar en la casa. Vas a tener que cancelar todos tus pendientes, vas a tener que cancelar todas tus fiestas, vas a tener que hacer un cambio en tus hábitos los siguientes días. Pero como el servir a Dios no es una enfermedad, pues lo hacemos cuando queremos, cuando tenemos tiempo, cuando muchos pretextos podemos poner. ¿Por qué? Nehemías tuvo esa disposición, dice: yo no conozco cómo esté por allá, pero yo quiero ir a reconstruir. Hermanos, este es un punto que quiero hacer mucho énfasis, porque aparte de que tenía disposición, Nehemías tenía empatía. Amén. Y a veces es lo que nos falta a nosotros como cristianos, tener esa empatía. Nos falta tener ese sentido de sensibilidad en nuestra vida. A veces fallece algún hermano de la congregación y si vamos 10 es mucho, aunque se anuncie. Y los que van, bueno, porque se llevaban con él, pero si no, ni van. Y ya ni le digo en los entierros. Mejor luego llegan ahí cantantes ahí que se saben coritos, que ni son cristianos, pero se saben coritos, y ahí están, cante. Y no tenemos esa empatía. Cuando estuvo nuestro hermano Jaime hospitalizado mucho tiempo, pusimos un mensaje de quién podría cuidarlo. A su mecha hasta se bloquearon las redes de tanta respuesta que querían irlo a cuidar. No nos dábamos abasto para poder organizar el calendario. Y mejor se tuvo que pagarle a personas para que fueran a cuidar. Ahorita lo mismo con la hermana Lucy. Y no tenemos esa disposición, o sea, nos encerramos. Mejor me pongo a ver un maratón de películas en Netflix, me pongo a ver qué hago, me pongo a poner mi árbol de Navidad, me pongo a hacer otras cosas. Pero para la iglesia no tenemos disposición. Y todas esas cosas se llaman renuncia. Para agradar a Dios tenemos que renunciar a veces a lo que nos duele. Tenemos que sacrificar algo, hermano. Porque vuelvo a repetir, a veces Dios está dispuesto a dar, pero está detenido. Porque no queremos renunciar. No queremos hacer lo que Él nos llama. O ¿cómo entendemos el pasaje que dice Mateo 25? Dice: porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cómo entendemos eso, hermano? Algunos van a decir: ay, es que eso se aplica para el pueblo judío, eso es para el pueblo judío. Porque para eso sí sabemos aplicar re bien la Biblia. Y decimos: de aquí para acá es de los judíos y de acá para acá es para nosotros. La Biblia la tenemos que entender en un contexto general. Si no la entendemos en un contexto general, va a pasar tener ese tipo de errores de interpretación. Y a lo mejor si ustedes me dicen: no, es que los teólogos dicen, pues entonces vamos a arrancarle el Antiguo Testamento. ¿Para qué estamos leyendo el Antiguo Testamento? Si era otro pacto. Pero todo lo que dice la palabra, dice en las epístolas a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dice: toda la palabra es útil. Todo es útil. Entonces vean usted cómo Nehemías ni conocía a los judíos, ni conocía la tierra, pero él tenía algo en su corazón y dijo: yo quiero ir a
a reconstruir la ciudad. Y Dios vio su corazón, ¿y qué cree que pasó? Pues lo apoyó. Hubo problemas, sí hubo problemas, pero en menos de 6 meses ese muro quedó terminado. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué estamos haciendo en la obra del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a otro ejemplo. Génesis 39, 12. Y ella lo hacía por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó Israel. Gracias, hermano José Alfredo. ¿De quién nos está hablando la palabra? De José, este personaje que fue de la época patriarcal. También está como un ejemplo, como Abraham, como Rebeca, como Nehemías y ahora José. José fue también un hombre que renunció. ¿A qué renunció José? Renunció al placer. Renunció al placer. Él dijo: pues está bien bonita esta mujer, pero yo no me quedo aquí. Hay que se le queden mis ropas y mejor me voy. Y salió José y ahí se le quedaron las ropas a la mujer. Dios nos llama también a renunciar a todos los placeres, que yo sé que cada quien tiene un placer diferente, ¿sí? Y no todos los placeres son sexuales. A lo mejor algunos tenemos placer en estar come. Y eso también es malo. Todo en exceso es malo. Todas las cosas en exceso son malas. Pero vemos cómo José dice: mejor me voy, y salió huyendo. ¿Cuántas veces nosotros, para dejar algo, salimos huyendo de esos problemas? Salimos huyendo de esa tentación, más bien dicho. Dios quiere que salgamos huyendo. ¿Qué pasó con José cuando renunció a todo eso? ¿Qué vino como bendición para él? ¿Qué llegó a ser? Dice la Biblia que llegó a ser el segundo después de Faraón. Hermano, realmente cuando tú y yo tenemos esa cultura de renuncia, cuando no nos importa qué van a pensar de mí en mi salón, qué van a pensar de mí en mi trabajo, me van a decir que soy un anticuado, que soy bien religioso, me van a criticar, eso no nos debe de importar. Porque si nosotros somos firmes y tenemos convicciones en lo que estamos haciendo, Dios nos va a bendecir. Amén. Va a haber bendición de parte de Dios. Vuelvo a repetir, necesitamos tener esta cultura de renuncia para que venga la bendición a nuestra vida. Imagínense, José pasó por muchos problemas, pero finalmente Dios reconoció ese esfuerzo, porque Dios todo lo ve, hasta lo más mínimo, hasta lo que tú haces en secreto, Dios lo está viendo. Y Él se da cuenta cuando tú renuncias, cuando te aparece una chica desnuda en el teléfono y tú dices: no, esto no es bueno, y la quitas, o a lo mejor es un hombre desnudo. Porque ya ahora es parejo, tanto hombres como mujeres desnudas y desnudos. Y Dios, a lo mejor tú dices: ¿quién me ve? Aquí yo me deleito la pupila. Pero Dios está viendo. Y Dios dice la palabra que no se queda con nada, porque Dios es justo. Dios es justo. Finalmente dice la palabra, Lucas 14:33. Lucas 14:33. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Ya lo encontraron? A ver, a la de 3 lo leemos todos. 1, 2 y 3. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta, hermano?
Aquel que no renuncia a lo que posee no puede ser discípulo. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Tenemos, hermanos, si usted tiene una necesidad, pídale al Señor que le dé la fuerza. Yo sé que no es fácil renunciar. No es fácil renunciar. A veces a lo que tenemos que renunciar es a nuestras convicciones. A lo que tenemos que renunciar a veces es no tanto a la convicción, sino a patrones de conducta que no nos dejan de ser libres. Y tenemos que renunciar. Pero con el poder del Espíritu Santo se puede, hermano. Se puede. Dios quiere que seamos libres. Dice la palabra que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Pero vea cómo es una condicionante. Dice, si el Hijo los libertare. ¿Por qué dice si el Hijo os libertare? Porque también depende de tu decisión. Si tú no quieres, Él no te va a obligar. Si tú no quieres, Él no te va a obligar. Puedes seguir cargando tu orgullo, tu enojo, tu no sé lo que sea. Puedes seguir cargándolo y van a seguir las cosas igual. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirnos. A Abraham lo llevó a una tierra de bendición. A Rebeca le dio descendencia. A Nehemías lo ayudó a reconstruir y lo hizo gobernador de Judá. A José lo hizo el segundo del faraón. ¿A ti qué quieres que Dios te haga? Dice la palabra que Él nos hace nuestros pensamientos mucho más de lo que nosotros podemos creer. El problema es que, ¿sabes qué? A veces no tenemos sueños e ilusiones. Ese es el problema. Estamos acostumbrados a vivir una vida plana, pero Dios nos quiere llevar a más. Esa es la realidad. Ponte de pie, hermano, en esta hora. Vamos a dar gracias.